Stolberg, el director de infraestructura comunitaria del municipio de Guayaquil. Justamente lo hemos invitado al arquitecto para conocer detalles, ¿no? Durante estos días y desde estos micrófonos insistimos en algo, la necesidad de que se lleve adelante, y no solamente acá en Guayaquil, por supuesto que vamos a aterrizar el tema acá en Guayaquil, pero nosotros hablamos de la necesidad de que se trabaje en estos momentos de manera prioritaria en el mejoramiento, en el reforzamiento de la infraestructura educativa, ¿no? Escuelas y colegios están afectados y estos 2 años de pandemia incluso han acentuado la problemática que hay, ¿no? Los daños, el deterioro que se han originado en los planteles educativos. En el caso específico de Guayaquil, ya hemos mencionado durante nuestras últimas emisiones informativas el hecho de que el municipio de Guayaquil ha refrendado ese compromiso de ir y justamente trabajando al lado del Ministerio de Educación Pública para poder llevar adelante aquello. Sería importante conocer a esta hora en qué planteles, el número de establecimientos educativos en los cuales se está trabajando justamente para lograr ese gran objetivo. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días. Primero que todo, gracias por la oportunidad. Es como siempre digo en los inicios de las entrevistas, cuando tengo esas oportunidades, siempre agradecer a los medios de comunicación porque ustedes son los voceros, de cierta manera, de lo que el municipio tiene como pues plan de ejecución de obras año a año. En todo caso, pues esto no es una excepción, a pesar que es un caso especial que nosotros estamos interviniendo, como bien usted decía, a través de un convenio con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ya ahorita hemos iniciado los trabajos de los 20 planteles, que por cierto son a nivel urbano. Hemos iniciado en 4 planteles en el norte de la ciudad y doy lectura a ellos. Sería la Ideyo Noguchi, la Bernardita Correa, la Eliana Espinel Cedeño y la Vicente Piedraíta. Casualmente en estas dos últimas, perdón, se hicieron visitas con las autoridades en días anteriores. Sí, efectivamente aquí el municipio con inversión municipal está interviniendo a nivel de infraestructura. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿de qué manera vamos a intervenir en estas primeras 4 que empezamos y las otras 16, que sumarían un total de 20, en varios ejes? Primero, la infraestructura eléctrica total, porque esto ha sido no al azar, sino ha sido producto de unas visitas que se hicieron previamente, mesas técnicas, etcétera, en el que vimos dónde pueden ser los puntos más neurálgicos en el que podríamos intervenir y encontramos que eran muy similares. Entonces, repito, sería la infraestructura eléctrica, la infraestructura sanitaria, baterías sanitarias que eran muy importantes, en muchos casos nos encontramos que ni siquiera tenían, en otros casos lo que hay se puede rehabilitar, no hay problema. Lo que es las fachadas de las escuelitas, darles una mano de pintura, si hay que hacer algún resane, etcétera, y la impermeabilización en las cubiertas. Adicionalmente a esto, también en los techos en las canchas donde suelen los chicos jugar, recreo, etcétera, o algún evento tipo Hura de la Bandera, lo que fuera, se va a techar a efectos que los chicos, si por el tema clemencia del invierno, porque a veces hay meses que todavía llueve un poco, por lo menos por el mes de abril, mayo, y también por el tema del calor. Entonces estos techos van a ayudar a que los niños en los recreos se puedan, como bien dice la palabra, recrearse de manera digna, sería en este caso. Entonces más o menos alrededor de esos ejes o ese alcance, cuando hablamos de infraestructura, más o menos lo que nos hemos planteado como municipio, intervenir y seguir interviniendo hasta su conclusión. Correcto. De alguna manera sería importante conocernos cómo hacen, porque sabemos que las necesidades son tremendas, ¿no? Porque siempre hablamos del centro urbano, de la parte urbana de la ciudad, del cantón, pero también tenemos el área rural. ¿Cómo se hace ese escogitamiento? ¿De qué manera? Yo me imagino, ¿no? Como en cualquier cabildo, debe de haber, pues, padres de familia o tal vez hasta
funcionarios de los establecimientos educativos que hacen un requerimiento a la primera autoridad, en este caso a la alcaldesa de Guayaquil. ¿Cómo hacen ese escogitamiento? Para decir, aquí en el área urbana escogemos estos planteles para poder trabajar, acá en la zona rural escogemos estos planteles. ¿Cómo hacen ustedes? A ver, antes que todo, sí quería aclarar. Cuando mencionaba las 20, me refería a urbanas, ¿no? Luego, en otro convenio que estamos elaborando, que todavía no está terminado, esperamos unas 3 semanas, tope, un mes, es decir, ya a finales de este mes, comienzos quizás del otro, creería que igual es a finales de este mes, se va a suscribir un convenio para las rurales. O sea, las rurales son otro, digamos, otro convenio, ahí serían 10. Para responder primero la pregunta de las 20 primeras, y algo que quisiera sí precisar y que se dio justamente en la visita con la alcaldesa ese día, de que todo el municipio de Guayaquil va a colaborar en lo que se necesite colaborar periféricamente. Por ejemplo, en esa cita que mencioné que estuvieron las autoridades, estuvo también el director de Obras Públicas y su equipo, para evidenciar los accesos a las escuelas. Entonces, esos trabajos, digamos, complementarios se encargaría el municipio por administración directa para mejorar justamente el acceso, porque sin acceso, qué bueno. Digamos que es lo mismo que nada, ¿no? Claro. El tema también de agua potable, también estuvo un representante de EMAPAC para ver justamente si esa escuela tenía algún inconveniente con el tema de la red pública, es decir, todo lo que está fuera del contrato, lo que está del predio de la escuela, ¿no? Entonces se va haciendo evidenciando y se va haciendo un equipo de trabajo. Entonces, también, por ejemplo, el tema de áreas verdes municipal, nos va a colaborar en ciertas áreas de las escuelas donde se necesite dar pues, una mejor presentación y un mantenimiento, una poda de las especies. Y también como novedad, ese día se indicó por parte de la alcaldesa que las escuelitas tengan también puntos de Wi-Fi. Indico esto porque digamos que es fuera del marco de intervención que como Dirección de Infraestructura Comunitaria, a través de la contratación con diversos contratistas, digamos que es un trabajo complementario. Eso quería primero aclarar. Perfecto. ¿Cómo se dieron ahora sí el escogitamiento de estas escuelas? Pues, bueno, digamos que se hizo un análisis de algunas escuelas. No se podía analizar, creo que Guayaquil tiene alrededor de 1.000 escuelas, 1.200, creo. No se podía, imagínense, hacer un levantamiento de tantas escuelas. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya contaba con una lista preliminar. Es más, les puedo comentar que la lista empezó en 45, ¿ok? Pero como usted comprende, había que hacer los estudios. Los estudios primero que vaya el equipo técnico nuestro de la DIC, levante información, tome medidas, haga estudios de suelo y de ahí en oficina hacer los estudios. ¿Me explico? O sea, eso lleva un tiempo. Entonces dijimos, bueno, escogemos primero de esta lista que Ministerio de Educación, por las razones que ellos también manejan, ¿no? Dice, bueno, esas son las 45, empecemos con 20. Luego vamos a las rurales, que son 10, y luego el resto de la lista, y así. Nosotros creemos que si bien son las únicas, no van a ser las últimas, si bien son las primeras, no van a ser las últimas, creería que esto va a seguir, pero teníamos que empezar por un grupo. Y hemos tratado, eso sí, de que estas 20 urbanísticamente estén en todo el sector de Guayaquil. Es decir, no es que todas las 20 vayan a ser en el norte, o no todas las 20 vayan a ser en el sur. Entonces se trató de más o menos geográficamente ubicarlas. Y otra cosa, un dato adicional, para tener más efectividad en el trabajo, si bien son 20 escuelas, se hicieron 5 procesos licitatorios, o sea, para el concurso público, para que cada contratista maneje 4 escuelas. Digamos que es una manera un poco también equitativa y más o menos también para metodológicamente poder cumplir en los tiempos. Entonces, también, y cada contratista tiene pues también geográficamente ubicada, un contratista se encarga de 4 escuelas del norte, el otro se encarga de 4 escuelas al sur, así para metodología del trabajo. Eso con respecto a la ubicación. Y yo diría que no es una excepción en el caso de las rurales. Si bien Guayaquil tiene una intervención en 5 parroquias rurales, para ser equitativos, se escogieron 2 hasta que dé los 10. ¿Okay? Entonces, ese es también producto de una lista de que el Ministerio de Educación pues, nos las compartió por debidas razones y que efectivamente al visitarlas, a constatarlas y al levantar la información y hacer los estudios previo al convenio, efectivamente necesitaban una intervención que esperemos Dios mediante
iniciarla en los próximos meses. Qué bueno, arquitecto. Permítame que Verónica tiene otras inquietudes para usted. Bueno, el arquitecto ha sido bastante amplio en lo que tiene que ver con el tema de los trabajos Sí. que se realizarán en estas escuelas elegidas, ¿no? Tanto urbanas como rurales. Simplemente le preguntaré cuál es el tiempo de planificación para hacer todos estos trabajos integrales y si obviamente pues este tipo de operación conjunta, ¿no?, que tiene que ver con el municipio de Guayaquil y otras entidades del Estado y públicas, continuará en el tiempo y no solamente por la emergencia, sino definitivamente se sostendrá para poderle dar una respuesta, porque usted mismo ha dicho, son más de 1,000 centros educativos y bueno, y de esos un montón tienen problemas. Correcto. A ver, cuando se habla de planificación, por lo menos desde mi puesto, para decir así, Claro. es todo lo previo a lo contractual. ¿Ya? Es decir, uno se sienta, hace una mesa de trabajo, equipo, o sea, con las entidades, en este caso el Ministerio de Educación, involucradas. Entonces, eso toma, dependiendo, en el caso de las 20 escuelas, sí nos tomó alrededor de unos, entre los estudios y todo, unos 4 meses, ¿ya? Yo diría quizás 3, 4 meses, y hasta subir al sistema al portal y todo, yo diría unos 7 meses de planificación. Pero, ojo, desde que se recibe la lista y se acude con el equipo a hacer todo el levantamiento de la información, porque hay que revisar todas las instalaciones en que se encuentran, eléctricas, sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, si llamamos a planificación desde ese punto de vista, sí alrededor de, yo diría entre 6 a 7 meses. Luego de eso, ya se empiezan los trabajos, la construcción, la ejecución de la obra, que en este caso va a ser de 4 meses. Quiere decir que si nosotros empezamos alrededor del mes de febrero, estamos entregando alrededor de mayo, máximo junio, este primer grupo de escuelas, que por cierto es una inversión de $4 millones, repito, pues con presupuesto municipal. De las otras escuelas, como dije bien, ya estamos afinando el tema del convenio. Yo espero que esas también, como dije, se firma el convenio a finales de febrero, pongámosle marzo, de ahí en el tema de contratación pública demora, yo diría hasta junio, más o menos unos 4 meses, y de ahí arrancaríamos. Yo espero y aspiro que en este mismo año estén las 20 urbanas y las 10 rurales. Y más o menos esos son los tiempos. No sé si respondo ahí su pregunta. Sí, claro. Henry Avelino continúa. Gracias, muchas gracias. 7:23. Canchas deportivas tal vez en algunos de estos centros educativos, David, se ha contemplado, se ha podido, porque también el espacio depende, ¿no? Depende de cuánto espacio tengan estos centros educativos. La mayoría, prácticamente la mayoría, o sea, estas escuelas han tenido una cancha, obviamente están un poco en mal estado, en muchos casos hemos tenido que levantar todo el concreto. Perdón, disculpa, se me cayó el celular. Hola. Sí, ahí le escuchamos perfecto. Se me rebaló, déjeme ver si lo coloco un poco mejor. Sí, se le escucha bien y se le ve bien. Ya, lo que le decía es que ciertas canchas hubo que levantar el concreto, ¿ya? Son canchas de concreto, obviamente. Pero sí, prácticamente en todas han tenido, y las que han estado en buen estado se las va a adecuar. Las que no se han levantado, pero siempre hay el espacio físico, como usted dice, tiene que haber primero el espacio, pero prácticamente en todas existe, porque parece que los planteles usaban esa área como hasta para cantar el himno, reunir a los alumnos, etc. Y también sirve un poco también para el tema de si hubiera algún sismo o algo, pues no, los chicos se reúnen, o sea, sí habían los espacios. Como digo, en lugares que no había canchas había que hacerlos, y en lugares que han estado malas hay que levantar el concreto, y en lugares que sí están en buen estado se les hace simplemente una readecuación. Qué bueno, 7:24. Supimos ahí que justamente la mañana del lunes 31, la alcaldesa Cynthia Viteri y la ministra María Brown recorrieron estas escuelas, ¿no? Y recorrieron las obras. Qué bueno que las autoridades puedan vérselas así, unidas, trabajando. 7:25 de la mañana, Alberto. Sí, por supuesto que sí. Un fuerte abrazo, arquitecto. Gracias por atendernos, por dar a conocer pues estos detalles que siempre son fundamentales. Vamos a seguir conversando sobre esta temática, ¿no? Es de gran interés público. También Claro. invitamos a que los padres de familia, ¿no?, retomen justamente esa costumbre que había antes, de estar más cerca de los planteles educativos donde justamente se forman sus hijos, ¿no? Antes era una costumbre, incluso armar las mingas, era tradicionales aquello, ¿no?
hemos ido perdiendo esa costumbre, pero siempre es bonito que haya esa compenetración, ese sentido de pertenencia, pero sobre todo aquello que dice Henry Avelino, el hecho de que las autoridades también, ¿no? Los recursos es de los ecuatorianos, y en este caso es importante que el municipio, a veces no nos ponemos que la competencia, que si es mía o no es mía. Señores, la plata es de los ecuatorianos, los recursos de los ecuatorianos, y es bueno que se destine un rubro más allá de el tamaño de la competencia. Por responsabilidad es importante que se destine, y sobre todo nosotros llamamos también a que las municipalidades a lo largo del país, ahora estamos abocados a una realidad distinta. En esta etapa post pandemia va a ser fundamental que alcaldes y alcaldesas a lo largo del país destinen rubros fundamentales en el tema educativo. Esto no es de que si me compete o no me compete, o hasta aquí llega mi competencia o no llega mi competencia. Arquitecto, fuerte abrazo y gracias. ¿Ah? Muy amable. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Que tengan un buen día. Buen día. Son las 7 de la mañana con 26.